no va a parar. Periodismo lucha sin cesar. Voces que quieren despertar. En la radio se escucha fuerte. La libertad no es un suerte. Quizás un grito, tal vez un plan. Para cambiar la dura verdad. La radio se escucha fuerte. La libertad no es un suerte. Quizás un grito, tal vez un plan. Para cambiar la dura verdad. Micrófonos alzados, ecos de fe, gritando el horror, lo que se ve. Este año se prevé que pueda llegar a ser un año que inclusive arroje datos más preocupantes que el año pasado en materia de enfermedades vinculadas al mosquito Aedes aegypti. Acá en nuestra provincia sabemos que no solo hablamos de dengue cuando hablamos de Aedes, también hablamos de Zika y chikungunya. La región ha tenido casos muy graves en la temporada estival pasada, y a pesar de que estamos en un periodo que normal o habitualmente los casos van descendiendo por varios factores, bueno, se espera que ahora que empieza el verano empiecen a incrementarse progresivamente los casos que se detectan. Y en relación a eso es que cuando veíamos que recientemente se había anunciado que se empezaron a encontrar mosquitos con resistencia a los piretroides y sus derivados, esto es insecticidas principalmente, decíamos que se viene el caos. ¿Cómo hacemos si están empezando a desarrollar? Muchos nos decían, bueno, hay que empezar a usarlo más estratégicamente, no con tanta frecuencia, hay que controlar un poco mejor cuánto y cómo se usan los insecticidas en los hogares y sobre todo controlar el lugar en el que se depositan las larvas, los huevos mejor dicho, y que llegan después las larvas y posadas en los indicadores que tiene que una enorme cantidad de viviendas todavía tienen depósitos o elementos que juntan agua y que se vuelven reservorios para que se desarrolle la presencia del mosquito en los hogares. Por otra parte, Diego, también analizar a qué tenemos acceso nosotros, ¿sí? Porque claramente en la góndola del supermercado nos encontramos con 4 o 5 tipos, en realidad marcas distintas de insecticidas, matamosquitos, pero también es cierto que hay otro tipo de sustancias del cual disponen los gobiernos municipales, el Ministerio de Salud de la provincia, para las fumigaciones, ¿no? Y por supuesto que la composición de esos insecticidas es distinta. Es que justamente una de las estrategias, que es la fumigación a cielo abierto, con vehículos que van recorriendo las calles con esas nubes de humo, en algún punto también están funcionando con piretroides, pero cuando vemos que hay equipos que están investigando y buscando alternativas, nos encontramos con esta grata noticia. Hay un equipo que está dirigido, integrado por varias instituciones, pero dirigido por una investigadora del CONICET que han encontrado un insecticida de otra familia que no es de los piretroides, que es capaz de matar al mosquito en un 100% efectivo, digo, puede llegar a cubrir todas las necesidades de controlar al mosquito, incluso los que tienen resistencia a los piretroides, a eso me refiero, y por lo menos ahora en condiciones de laboratorio esto está mostrando resultados positivos. Todavía no está aprobado por ANMAT, pero vamos a conocer más detalles con la bióloga e investigadora del CONICET que dirige este estudio sobre mutación genética del Aedes aegypti, es la doctora Laura Harburger. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias porque en algún punto es una buena noticia, ¿no?, lo que estamos por charlar. Sí, como decías vos en primer lugar es una noticia negativa el tema de los piretroides. En particular, nosotros hicimos un estudio en 4 poblaciones de nuestro país, que son Orán y Tartagal en Salta, Clorinda en Formosa y Puerto Iguazú en Misiones. Y fueron estas poblaciones las que encontramos resistentes a los piretroides. Una resistencia alta, es decir, se necesitan 10 veces más insecticida de los piretroides para controlar estas poblaciones que una población normal, lo cual para estas poblaciones en particular ya deja de ser posible el uso de insecticidas, ¿sí? En este momento se debería discontinuar su uso porque no es viable ni es compatible con el medio ambiente estar tirando 10 veces más cantidad de insecticida, ya que puede provocar un daño ecológico y por supuesto daño a las personas, con lo cual
En estas poblaciones en particular no se podría seguir utilizando los piretroides. Lo que nosotros encontramos en particular fue que la causa de esta resistencia era una mutación genética, que si bien es conocida porque está presente, por ejemplo, en otras poblaciones en México o en Brasil, en nuestro país es la primera vez que se registra y se sabe que justamente es causa de alta resistencia a piretroides. Y lo que hicimos, como contabas vos, es, bueno, ¿qué alternativa tenemos para utilizar otros productos? Más allá de todo lo que comentabas que es fundamental y todo lo que es el manejo integrado de este vector, todo lo que es el descacharrado, el uso de herbicidas, por ejemplo, cuando hay un brote y hay enfermedad circulando, la realidad es que lo que se recomienda es utilizar un insecticida que mate a los adultos a través del proceso de fumigación. Y bueno, nosotros encontramos en el laboratorio una alternativa que pertenece a otro grupo de insecticidas que fue capaz de controlar estas poblaciones resistentes, ¿no? Doctora, ¿esto estaría disponible en qué tipo de presentaciones? Digo, no va a ser un manejo doméstico lo que se va a poder tener, sino a cargo de los gobiernos. Sí, la realidad es que todos los insecticidas que se usan para las campañas de fumigación se llaman de uso exclusivo en salud pública, es decir, solo pueden acceder a su compra los municipios o gobiernos provinciales, ¿sí? O el Estado nacional. No está al alcance del consumidor común, ¿sí? En este momento, como decían ustedes, este insecticida no está disponible tampoco para ningún estado porque lo que falta es el registro frente a la ATMAT, ¿sí? Para que cualquier producto de uso en salud pública se apruebe, se deben presentar estudios de toxicología sobre ese producto y de eficacia de ese producto frente al ANMAT. Y es ahí el ANMAT el que decide si esa formulación es aprobada o no, y por supuesto tiene que ver con una política pública, ¿no? Nosotros desde el CONICET podemos evaluar una alternativa, pero finalmente es el Ministerio de Salud el que decide si adopta esa estrategia o no, o puede adoptar otras, ¿no? Correcto. Doctora, por supuesto uno vulgarmente puede decir, bueno, este otro químico es más fuerte. Ahora, la pregunta es, normalmente cuando se hacen las fumigaciones, a uno le dicen, bueno, fíjate si tenés algún ave enjaulada o algún cobayo, etcétera, las mascotas, meterlas adentro de los hogares. ¿Esto también es más fuerte y es más peligroso respecto de otro tipo de fauna que puede habitar en las ciudades? No, mira, la realidad es que este insecticida pertenece a un grupo que se llama organofosforados. Y realmente, durante mucho tiempo, la palabra organofosforados fue como una mala palabra porque se pensaban que eran muy tóxicos. Pero la verdad que la tecnología de desarrollo de síntesis química ha avanzado muchísimo y este organofosforado en particular, que es el que proponemos nosotros, está clasificado en la misma categoría que la permetrina por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud clasifica a todos los que son insecticidas según su grado de toxicidad. Y tanto el pirimifosmetil, que es la alternativa que nosotros evaluamos, como la permetrina, que es lo que se usa hoy, son clase 2, o sea, están en la misma categoría. Por lo tanto, el riesgo toxicológico no es mayor en el uso de uno que del otro. De hecho, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el control de la Aedes aegypti. Por otro lado, las características que tiene este insecticida en particular es que incluso es menos tóxico para organismos acuáticos que los piretroides. Los piretroides son muy tóxicos para la fauna acuática, por eso cuando se hacen las fumigaciones siempre se hacen lejos de cuerpos de agua. No es el caso, por ejemplo, del pirimifosmetil, y además, vía inhalatoria, que es cuando uno inhala el insecticida por accidente, incluso el pirimifosmetil es menos tóxico que la permetrina, con lo cual el perfil toxicológico de esta formulación de pirimifosmetil es muy parecido a la permetrina. Doctora, sin ánimo de hacer futurología, le quería preguntar cómo vienen los procesos burocráticos, administrativos en torno a la aprobación de esto y si usted estima que para este próximo verano estaría disponible el uso de estos químicos. Mira, la verdad que desconozco, no puedo emitir opinión con ese respecto porque nosotros, digamos, no estamos vinculados con las personas que aprueban este tipo de insecticida. Desconozco si hay, porque primero tiene que haber una empresa interesada en fabricar y presentar estos estudios, entonces desconozco si existe tal empresa y desconozco que lo más importante si para el Ministerio de Salud es una alternativa o no, ¿no? Porque, digamos, el Ministerio de Salud es el que fija las políticas públicas y puede desestimar el uso de este insecticida y proponer algún otro. La verdad que desconozco en qué etapa se
se encuentra hoy en día el registro de este nuevo producto. Ojalá que se registre alguno, si no se registre algún otro, porque realmente la problemática es muy grande, ¿no? Laura, pensando también en la cuestión de costos, de accesibilidad, estos órganos fosforados en comparación a los piretroides, ¿cómo son de conseguibles, de hallables, de manipulables aquí en Argentina? Digo, no sé si se importan, si se producen en el país, ¿cómo es ese procedimiento? Mira, hay varias empresas privadas que producen este insecticida. El insecticida no viene solo, sino que viene en una formulación. Es decir, nosotros no aplicamos en campo el pirimifosmetil solo, sino que está disuelto en diferentes solventes que facilitan su aplicación. Y hay muchísimas empresas que lo producen, ¿sí? Incluso está libre de patente, o sea que si el día de mañana una empresa argentina quisiera producirlo, lo puede hacer porque no está patentada, o sea, su patente ya venció, así que es de libre uso. Por lo tanto, hay muchas alternativas para su aplicación y para su posterior aprobación. O sea, es fácil de conseguir y fácil de formular. O sea, que eso no sería un inconveniente, ¿no? Perfecto. Laura, te agradecemos enormemente la gentileza de esta conversación y los datos que nos compartiste. Muy amable. No, gracias a ustedes por el interés en el trabajo. Hasta luego. Hablamos con Laura Harburger, que es bióloga e investigadora del CONICET. Ella dirige este estudio que fue el que identificó la mutación genética de la Aedes aegypti en 4 zonas en donde hicieron el estudio de Argentina, todas en el norte. Acá en Misiones se hizo el estudio en Iguazú, donde se detectó esta población de la Aedes que ha tenido la mutación genética que les permitió tener resistencia a los